Saludos, vamos a ver nuestra presentación de diapositivas sobre la gran historia. Esta corresponde al trabajo final de la asignatura Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la enseñanza de la historia. Tenemos como objetivos primarios con esta exposición el que se familiaricen los estudiantes con el concepto de la gran historia y cuáles son las proposiciones básicas de la misma, que reconozcan la pertinencia de un enfoque totalizante al momento de abordar la evolución de nuestro universo. Los estudiantes deben llegar a comprender las razones para reconstruir nuestros mitos originarios desde una óptica científica universalista. Reconocen la importancia que tiene el aprendizaje colectivo y se reconocen a sí mismos como innovadores capaces de aportar al ulterior desarrollo de la humanidad. Se considera la gran historia como una nueva disciplina académica. Pretende reconstruir los acontecimientos que se han sucedido para dar lugar a la aparición del universo, de la materia, del planeta Tierra, de la vida y de la humanidad, utilizando la narrativa que hasta el momento era del uso exclusivo de las ciencias naturales. Además de tener una intención totalizadora, la gran historia pretende también construir un equivalente metacultural a los mitos originarios que han desarrollado los diferentes grupos humanos para explicar su existencia. Estos mitos originarios novedosos podrán ayudar a subsanar las diferencias entre las culturas y los pueblos, uniéndolos en un entendimiento científico de la historia del universo. Esta disciplina, igual que el proyecto homónimo, son de la autoría del historiador australiano David Christian. David Christian es un historiador australiano, como he dicho, especialista en la historia de Rusia y la Unión Soviética, y que decidió aplicar el abordaje de la historia tradicional a todos los acontecimientos que se han dado desde el mismo origen del universo. A través de su empresa de Teaching Company, introdujo el curso denominado Big History, la gran historia en inglés, y este curso consiguió el patrocinio de Bill Gates, ustedes saben, el creador de Microsoft, para ser impartido a estudiantes en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de esta disciplina y de este proyecto? La gran historia pretende presentar la historia de la humanidad desde varios contextos al mismo tiempo: cósmico, geológico, biológico. Utiliza en consecuencia un abordaje científico multidisciplinario para construir una narrativa que se extiende desde el Big Bang hasta nuestros días. Como ya hemos dicho, pretende construir un único mito originario para toda la humanidad. Porque es importante que los docentes conozcan la gran historia, y especialmente los docentes del área de ciencias sociales y de la asignatura de historia, pues resulta que esta disciplina permite anclar de manera transversal contenidos que hasta el momento estaban divididos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, facilitando de este modo la integración de contenidos de diferentes asignaturas y presentando el conocimiento como un único bloque de elementos interrelacionados. Hay varios términos clave que tenemos que entender a la hora de introducirnos en la gran historia, ¿verdad? La gran historia concibe el universo como un proceso creciente de desarrollo de combinaciones cada vez más complejas de materia y energía. Vamos a utilizar como tema clave ese de complejidad, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la complejidad en
En este contexto nos referimos a niveles sofisticados de la organización, como decíamos, de la materia y la energía. El universo y todo lo que hay en él resulta de la manifestación de niveles crecientes de esta complejidad. El umbral es el paso de un nivel de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Para que se den estos umbrales, que son 8, los veremos rápidamente, desarrollo de la gran historia, debe darse una combinación entre ingredientes específicos y lo que son las condiciones Goldilocks de Ricitos de Oro. Ustedes se acuerdan de Ricitos de Oro cuando va donde los osos y prueba que la cena no esté ni muy caliente ni muy fría, sino que tiene que estar en un punto exacto. Bueno, pues eso se dio también, se ha dado, es necesario para que ocurran estos cambios que entendemos o que denominamos umbrales. Finalmente, otro término clave es la innovación. Y con la innovación entra en juego, sobre todo en los dos últimos umbrales que veremos, la intervención humana. La intervención humana es la que impulsa el movimiento del universo hasta niveles umbrales ulteriores. En síntesis, la gran historia abarca 13.700 millones de años, durante los cuales tienen lugar 8 umbrales donde se dan saltos cualitativos en el aumento de la complejidad con que se organiza la materia y la energía en el universo. Vamos a ver estos 8 umbrales de complejidad creciente. El primer umbral, el propio Big Bang, la creación del universo. Para hablar de lo que había antes del Big Bang, y no se puede hablar de antes del Big Bang porque tampoco el tiempo existía, solamente podemos especular a partir de qué el Big Bang ocurre, y hasta ahora lo que se sabe es que toda la materia y toda la energía estaba comprimida en una masa de un diámetro igual al de una moneda de 10 centavos. Ahí estaba toda la masa y la energía, y por alguna razón, pues comenzó a expandirse, y a eso conocemos como la gran explosión, el Big Bang. El Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años y aún se especula sobre los mecanismos que le dieron origen. Este primer nivel umbral corresponde a los campos de estudio de la cosmología y de la física de partículas. Inicialmente en este periodo se separaron las 4 fuerzas fundamentales del universo y se sintetizaron cuando se combinaron las partículas subatómicas los 3 primeros elementos: el hidrógeno, el helio y el litio. Miren aquí una línea de tiempo desde el Big Bang a la estructura previa antes del Big Bang, el origen del espacio-tiempo, se le llama la singularidad, porque todo estaba ahí al mismo tiempo. Tras la expansión inicial hay un periodo de inflación y vemos que luego se forma materia por la unión de partículas subatómicas. Llegamos al segundo umbral cuando aparecen las primeras estrellas y las galaxias. Esto ocurrió hace unos 12.000 millones de años, o sea, 1.5 mil millones de años después del Big Bang. Y estas estrellas primigenias estaban formadas por hidrógeno y helio. Estos elementos habían ido formando nubes de gas y polvo gigantescas, y gracias a las altas presiones y temperaturas, estas nubes se concentraron. Las interacciones gravitatorias entonces harían lugar a la formación de planetas, sistemas estelares y galaxias. Aquí vemos otro cronograma del Big Bang, ¿verdad? Y vemos cuando aparecen las primeras estrellas. Más o menos 180 millones de años después del Big Bang.
Llegamos al tercer umbral, la fabricación de elementos químicos. Estos elementos químicos se fabrican en el núcleo de las estrellas. Recordemos que los primeros tres elementos que mencionamos, el hidrógeno, el helio y el litio, se formaron de la fusión de partículas subatómicas, primero para formar un protón, después ese protón se le sumó otro y se formó, entonces desde el hidrógeno el helio y se le sumó otro y se formó el litio. Pero a partir de allí los elementos se forman en el núcleo de las estrellas, donde está ocurriendo fusión nuclear continuamente hasta el elemento 26, que es el hierro. Y ven cómo durante este proceso se forma el carbono, que veremos más adelante cuán importante es. En los núcleos de las estrellas, la fusión de protones entonces dio lugar a la síntesis de todos los demás elementos naturales de la tabla periódica hasta el hierro, que ocupa la posición 26. La muerte de las estrellas como supernova produciría la energía suficiente para formar el resto de los elementos esparciéndose por el espacio. Así nace entonces el objeto del estudio de la química. Con el carbono se forman los elementos orgánicos y el estudio y el objeto de estudio de la química orgánica. Miren aquí, una tabla periódica donde se especifica el origen de los elementos. En azul, aquellos que se formaron por la fusión del Big Bang. En verde, por las estrellas de baja masa. Los amarillos, por estrellas masivas que explotaron. Hasta llegar aquí vemos el gris, que son elementos sintetizados por el ingenio humano. La aparición del carbono, como decíamos, introduce un nivel extra de complejidad. Miren aquí cómo se ve la estructura de los compuestos carbonados, en este caso una purina. Esto es una base nitrogenada. La aparición del carbono introduce un nivel extra de complejidad y con él aparecen los compuestos orgánicos que son esenciales para la aparición ulterior de la vida y corresponden al objeto de estudio de la química orgánica. Llegamos al cuarto umbral, la Tierra y el sistema solar. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace unos 4.5 millones de años apareció nuestro planeta como uno de los subproductos de la formación del Sol. Unos agregados de polvo de gran tamaño, conocidos como planetesimales, que a su vez formaron agregados de mayor tamaño. Inicialmente nuestro planeta era una masa ígnea, o sea, una masa en ebullición, pero al irse enfriando fue dividiéndose en capas con los elementos más pesados depositándose en su centro y los más ligeros en su superficie. Con la Tierra nace el objeto de la geología y sus diferentes ramas. El quinto umbral es la aparición de la vida. La vida apareció en la Tierra, no se sabe por qué razón, poco después de que apareció el agua. Las primeras señales de vida sobre la superficie de nuestro planeta se remontan a unos 3.800 millones de años. Varias teorías pretenden explicar el fenómeno, aunque ninguna de ellas ha sido demostrada en forma concluyente. Solo podemos afirmar que tras aparecer agua en nuestro planeta, poco después aparecieron las primeras formas de vida. Este es el objeto de estudio de la biología y todas sus ramas. La vida fue organizándose a lo largo del tiempo, asumiendo formas cada vez más complejas a través de un proceso conocido como evolución. Aquí vemos el árbol darwiniano de la vida, como a partir de un ancestro común se desarrollaron todas las demás especies, incluyendo a nosotros, los seres humanos. La paleontología estudia las evidencias del proceso evolutivo presentes en el registro fósil. Sexto umbral, la aparición de la especie humana. Con la especie humana, pues las cosas se tornan más interesantes. Relativamente reciente esta aparición, hace apenas 250.000 años, nuestra especie, Homo sapiens.
Dado que posee la estructura orgánica más compleja de la naturaleza, el cerebro, esta criatura es capaz, a su vez, de hacer posible incrementos sin precedentes en los niveles de complejidad presentes en el universo. Así nace el objeto de estudio de la antropología, la historia y eventualmente de las humanidades. Todos los demás primates, homínidos, van a ver cómo desarrollamos progresivamente el tamaño de nuestro cerebro. La sofisticación del cerebro humano introduce lo que serán los motores de nuevos órdenes de complejidad creciente, la conciencia y la capacidad para el aprendizaje colectivo. En lo adelante, los siguientes umbrales corresponderán a logros alcanzados gracias a dichos rasgos que convierten a cada ser humano en un innovador potencial. El séptimo umbral es la revolución agrícola. Hace apenas 2000 años apareció la agricultura y se formaron las primeras sociedades agrícolas. Al haber recursos extra, se pudo dar una división del trabajo y la exigencia del almacenamiento y del comercio de alimentos estimuló el desarrollo de la escritura. Los primeros registros de escritura que hay son básicamente listas de almacén. Corresponde al terreno de la historia como ha sido concebida tradicionalmente. El crecimiento poblacional estimulado por la introducción de la agricultura dio lugar a la formación de comunidades más grandes, densas y complejas que requerían de un aparato burocrático capaz de garantizar su funcionamiento. Y así aparecieron los primeros estados y eventualmente los grandes imperios de la antigüedad. Llegamos al octavo y último umbral, que es la edad moderna. En ella ocurren 4 revoluciones industriales y corresponde al periodo de mayor innovación y más rápido incremento de los niveles de complejidad en toda la historia del universo conocido. En los últimos 4 siglos, el desarrollo científico-tecnológico ha permitido la construcción de una sociedad globalizada con niveles sin precedentes a cada ser humano. Miren, pasamos de la primera revolución industrial, del uso de las máquinas de vapor, la segunda revolución industrial, que es la producción en serie, y finalmente llegamos a la automatización completa en la cuarta revolución industrial. La creciente especialización ha dado lugar a la aparición de nuevas disciplinas científicas y a la construcción de una reserva global de conocimiento donde se inscribe precisamente la gran historia. Entonces, recapitulamos: 8 umbrales de complejidad creciente. A mayor complejidad, un mayor abordaje, una mayor necesidad de un abordaje multidisciplinar para que podamos comprender los fenómenos. Y tras la aparición del hombre, ha sido la actividad humana la que ha producido los saltos en el nivel de complejidad correspondientes a los dos últimos umbrales. Un ejercicio metacognitivo. ¿Cómo puedo yo distinguir los niveles de complejidad creciente en la historia reciente de mi propia comunidad? Bueno, esta es la bibliografía y hasta aquí lo dejamos en cuanto